Buen día. Estamos viviendo tiempos en los que el sufrimiento y la muerte están muy presentes en la mente de cada una de las personas en esta tierra. Debemos comprender que el sufrimiento ha formado parte de la vida de la humanidad prácticamente desde el inicio. Quizá tan solo unas pequeñas semanas, pocos meses, en los que la humanidad experimentó una plenitud y una ausencia de todo sufrimiento. Pero después de esos pocos días, la humanidad ha vivido inmersa en sufrimiento de manera permanente y nosotros de la misma manera. Queremos aprender cómo enfrentar el sufrimiento en esta serie de enseñanzas y lo primero que tenemos que hablar es que vivimos en un mundo sufriente. Vivimos, en un mundo que ha sido y está caído a causa del pecado. En el inicio, Dios advirtió a Adán la consecuencia que vendría si él deliberadamente desobedecía a Dios. Nos dice la Escritura en Génesis capítulo 2 que solo había una cosa que el Señor restringió para Adán, una prueba para ver también su obediencia. Y nos dice en Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Adán desobedeció la única restricción que Dios puso. El único fruto del único árbol que no debería tocar fue el que Adán tomó, comió. La desobediencia fue una muestra de que el hombre siempre quiere poseer y llevar a cabo su propia voluntad. La condena por ese pecado, como vimos en este versículo, sería la muerte. La muerte implica una separación de la vida, y Dios es la vida. Por tanto, hubo un rompimiento en la relación entre Dios y Adán, y entonces ese rompimiento de Dios, que es la vida, con el hombre, produjo también la muerte física. Adán comenzó a morir a partir de ese momento. Y la muerte física solo es la puerta de entrada a una separación eterna con Dios, que es la vida, que es llamada en Apocalipsis 21:8 la muerte segunda, y que la Escritura la describe como la eternidad en el infierno. Ahora, la condena fue la muerte. Y dentro de esta condena vino la maldición del sufrimiento. Génesis capítulo 3 describe el sufrimiento que vendría mientras estábamos en el proceso de morir, el sufrimiento que experimentaría la raza humana. Ese sufrimiento, esa maldición del sufrimiento, incluía sufrimiento incluso desde el mismo momento de dar a luz a un bebé. Algo que era una bendición y que es una bendición, pero que en el estado perfecto en el que ellos estaban, sin sufrimiento, Dios les mandó procrear, llenar la tierra de gente y de una raza que disfrutase de esas bendiciones que ellos estaban disfrutando en un inicio. Pero ahora, desde el momento mismo de la procreación, sería en dolor y sufrimiento. El sufrimiento también entraría en el mismo núcleo de la sociedad, que es la familia. Una guerra dentro del núcleo familiar entre el esposo y la esposa, rompiendo el diseño perfecto de Dios en lo que es el matrimonio. El sufrimiento afectaría incluso a la propia naturaleza. La misma creación de Dios de la naturaleza no produciría los frutos como había sido diseñada a causa del mismo pecado, y el hombre sufriría para lograr comer, buscando trabajar la tierra, y ésta no le reproduciría o no produciría lo que debía producir, de la manera en que lo debía producir. El sufrimiento nos anuncia que el hombre y la creación está muriendo. Por ello sufrimos. Sufrimos porque es un anuncio de que estamos muriendo. Y la muerte anuncia que todos somos pecadores, es decir, que todos estamos bajo condenación.
Niños mueren, jóvenes mueren, gente fuerte muere, adultos y ancianos mueren. Y esto nos anuncia que todos estamos bajo pecado. Ahora, hay una realidad. El sufrimiento no será suprimido mientras el pecado exista. Es decir, que, como dice Miguel Núñez, de este lado de la gloria, el sufrimiento no será suprimido. Es verdad que la soberanía de Dios, su gobierno absoluto y control de todas las cosas de su creación, ha favorecido de alguna manera el sufrimiento, mitigándolo de alguna forma con los avances tecnológicos, la medicina y todas esas ventajas que hemos podido ver. Sin embargo, no hay una supresión del sufrimiento. De hecho, el mismo Jesús habló de que en los postreros tiempos, en los días finales, habrá una tribulación final previo a su regreso en gloria. Y él lo dijo en Mateo 24:21. Habrá entonces una gran tribulación cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Es decir, que el sufrimiento más intenso, el sufrimiento exponencialmente multiplicado, está por venir. No hay, de hecho, una promesa vigente en la Biblia que afirme que el sufrimiento será suprimido. Los cristianos no anunciamos que si se afilia a nuestra congregación o si cree en el Evangelio de salvación, el sufrimiento en su vida será suprimido. Pero anunciamos los cristianos, y la palabra de Dios anuncia, y el mismo Jesús anuncia, la esperanza. Solo la fe en el Evangelio de Cristo produce un cambio radical. ¿Por qué? Porque solo aquellos que vienen a Cristo arrepentidos por su profunda pecaminosidad, creyendo lo que la Biblia anuncia acerca de que Cristo vino, tomó un cuerpo humano, vivió una vida perfecta y sin pecado, y no murió por causa de ser pecador, sino que fue asesinado por los pecadores, murió y resucitó al tercer día. Todo esto fue para pagar al Padre por la condena del pecado, que es la muerte. Cristo muere en lugar nuestro. Entonces todo aquel que cree, lo que anuncia este Evangelio es que Cristo restaura la relación con Dios. Esa relación que perdió Adán es restaurada. Y entonces por ello la persona recibe vida eterna, es decir, una relación eterna con Dios, que es la vida, una relación interminable. Entonces, aunque la muerte física no es eliminada, cuando viene la muerte física, ya no es el paso a la muerte eterna en el infierno, sino a la vida eterna con Dios. El sufrimiento no es eliminado al creer el Evangelio. De hecho, el Señor Jesús mismo en Juan 16:33, Él dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Es una garantía. No le llamamos una promesa, pero está garantizado que habrá incluso más sufrimiento al momento de creer, porque ahora el mundo dice aborrecerá a los creyentes, pero también dice que Él ha vencido al mundo. Ten paz, hay esperanza. ¿Por qué? Porque viene la vida eterna. La angustia, la desesperación y la desesperanza, la aflicción que se vive en esta tierra, aunado a todo esto, es cambiado por el gozo, la paz y la confianza. El gozo que llena ese vacío en el corazón del hombre ahora es suplido por la presencia misma de Dios de una manera real y diaria. La desesperación es cambiada por una paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios. Y esa desesperanza en una confianza en que Dios cumple lo que Él ha prometido, una relación eterna con Él. Esto mitiga y canaliza el sufrimiento de una manera correcta. A lo largo de estas enseñanzas hablaremos de cómo enfrentar el sufrimiento. La palabra de Dios nos enseña que seguiremos sufriendo, pero que solo en Cristo podemos obtener la victoria aún sobre el sufrimiento en la vida eterna.
Dios les bendiga.